7 de la mañana, ya casi 32 minutos, y vamos con Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada el día de hoy. Y van a hablar de la fisioterapia en niños, pero también cómo se puede eso extender a los adultos, adolescentes, porque todo el mundo necesita fisioterapia. Oiga, qué buen tema, ¿no? Qué buen tema que le hace falta a usted, caray. Sí, señor. Un saludo respetuoso a Aníbal, para su merced, por supuesto, para Lina y naturalmente para nuestra invitada, la doctora Carmen Suárez, que es fisioterapeuta de niños, pero tiene pues un énfasis, una especialización en neurodesarrollo. Y vamos a hablar exactamente de esto de la estimulación. ¿Por qué? Porque las mamás y los papás nos escriben. El asunto de la estimulación adecuada, antes se llamaba estimulación temprana, y hay algunos que se pasan porque pues estimulan demasiado a los niños sin saber, obviamente metidos en las redes, en el internet y demás, o en la internet como llamemos, y por supuesto hay otros que no hacen nada. Cuándo sí, cuándo no y qué hay que hacer. Para hablar del tema, nuestra invitada, que es miembra, ¿cómo se dice, Lina? Asociada. Es asociada de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, que está por estos días de plácemes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. No, a su merced, pregunta, la estimulación, ¿eso qué es? La estimulación es básicamente una forma de darle experiencias al niño, en este caso, para su completo desarrollo, una mejora, impacto en el desarrollo desde su niñez hasta la adultez y todo su comportamiento, tanto motriz como mental como neurológico. Es una forma de generarle experiencias a un niño o a un recién nacido adecuadamente. Quienes tenemos que ver directamente con estas disciplinas del neurodesarrollo y demás, sabemos que hay un componente individual, es decir, no todos los niños se desarrollan igual, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en las familias se compara, entonces no, es que fulanito caminó al no sé cuántos meses y este está retrasado, entonces de una vez ya lo califican de retraso, ¿sí? O al revés, simplemente este es más rápido, entonces es más inteligente. Respetando esa individualidad, ¿qué es lo que deben tener en cuenta los papás, doctora? Los contextos sociales, culturales son muy importantes. Es básicamente la diferencia que existe en un niño recién nacido en una zona rural a una zona del casco pues urbano, o una ciudad extremadamente tecnológica. Entonces, las experiencias que se le genere dentro de cada uno de los contextos, y digamos también que el impacto y esas ansias que puedan tener los padres o su línea familiar, que le generen ese tipo también de experiencias adecuadas para lo que tenga este niño. Sabemos que la evolución desde el punto de vista motor pues tiene unos pasos, obviamente la integración de unos reflejos primitivos, por supuesto, ir adecuándose. Un niño, por ejemplo, primero tiene que, no necesariamente gatear, pero tiene que levantar la cabeza primero, luego tendrá que sentarse, por supuesto, se arrodillará hasta que se para. Pero hay mamás y papás que piensan que el niño tiene que salir corriendo ya sin haber pasado esas etapas. Hablemos de qué hacer, por ejemplo, en esos componentes de la primera infancia. Hablemos de los lactantes. ¿Qué habría que hacer con ellos? Entender que ellos tienen unos canales de comunicación muy importantes, que es eventos sensoriales, visual, táctil, las temperaturas, el audio, y estos componentes, estos receptores se desarrollan de una manera muy lineal, de unos tiempos específicos, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo en detalle, la parte visual. El niño no ve, no distingue los colores ni las figuras recién nacido. En ese orden hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de unos 3, 4, hasta 5 meses en un blanco y negro, en unas figuras geométricas, redondas, triangulares, cuadrados, que le pueden facilitar un seguimiento visual a una distancia específica, más o menos de unos 56 centímetros a 60 centímetros, estamos hablando de eso. Y eso estamos hablando de unos meses, ¿ya? Y pasamos a colores pasteles, y pasamos a colores fuertes. Claro, y hay una concepción de color que es muy cerebral, muy subjetiva además.
Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque todo es un proceso, todo es un proceso. Y dentro de ese marco, pues hay que respetar eso. Entonces, Es correcto. Hablemos, por ejemplo, del movimiento. El movimiento básicamente va a ser la respuesta, digamos que es un paralelo a este tipo de estimulación, a este tipo de usar esos canales de comunicación importantes, que son los sentidos, pero también es la respuesta al buen manejo, a la buena estimulación o no de esa lactancia, de ese primer año. Si yo no soy un bebé que logré estar bien estimulado o en su línea, un balance de buena estimulación, voy a tener afectaciones de orden motor en la adultez. Por supuesto, al principio de recién nacidos los niños actúan por reflejos, es decir, son reflejos naturales que hacen que se defienda. Entonces, el niño primero escucha, por ejemplo, se despierta, obviamente hace unos movimientos que son muy típicos de esas condiciones y nosotros cuando evaluamos miramos que si esos reflejos están o no están. Después de que esos reflejos que son muy primitivos, que son esencialmente medulares, por llamar de alguna manera, porque no hay cerebro desarrollado, pues naturalmente se va evolucionando. Cuando permanecen esos reflejos, hay algo que está pasando, hay algo que definitivamente tenemos que mirar y por supuesto actuar. Pero los papás no lo saben, entonces a veces dicen, no, es que el niño, por ejemplo, lo ponen así y entonces suspendido y entonces el niño camina en puntas y dice ya está dando pasitos. Ya está dando pasitos. Y lo que están es estimulándole el reflejo que debe desaparecer para que el niño camine. Hablemos de quién evalúa eso, porque es que en este país poco se evalúa y llevamos a los niños es solamente cuando ya hay problemas detectados. Bueno, es muy importante saber que en primera instancia sería una cuestión visual, como decir, oiga, básicamente la fisioterapia no, es un contexto, un conglomerado de profesionales encargados de esto específicamente, pero también tenemos, digamos que la posibilidad que en este país tenemos fisioterapeutas que están extremadamente dateados, entrenados, estudiados académicamente para manejar este tipo de afectaciones, de decir tempranamente, oiga, algo está pasando. Mira, ¿cómo te explico, papá, que es que no está dando los primeros pasos? Te estoy explicando que lo que está sucediendo es un reflejo y eso básicamente el niño no lo está procesando cerebralmente para poderlo hacer. Pero tenemos la posibilidad de que la fisioterapia en Colombia básicamente sería un muy buen elemento para poderlo detectar. Estamos capacitados para poderlo diagnosticar también y poder dar unas líneas y una pauta de manejo en la rehabilitación y en estos tipos de afectaciones. Los pediatras sin duda hacen una evaluación, digamos, gruesa, no, hay algunos que se dedican un poquito más digamos, a mirar ese nivel de neurodesarrollo. Estamos hablando de los deditos corticales, estamos hablando de una cantidad de cosas que son, digamos, lo que se evalúa en la consulta, pero desafortunadamente, y lo digo pues con conocimiento, nuestros médicos generales no conocen el asunto. Entonces hay niños que llegan a la consulta con problemitas que definitivamente se podrían manejar, pero no se evalúan. ¿Cuál sería la recomendación grande para, antes de darle la palabra a Lina, Aníbal, mucho gusto. Aníbal, no se me ha olvidado el nombre, que yo iba a poner el apodo, pero bueno. Pero de todas maneras, la idea sería, ¿cuáles serían esas pautas generales para que podamos obviamente tener... Estar alertas, no pasar el límite, estar alertas, mantener una línea de qué es lo que yo esperaría en esta edad de mi niño y poder decir, bueno, esto está fallando, está carente, unos días de retraso no está mal, en que aparezca cierto patrón, pero sí es muy importante generar una consulta. Ahora tampoco romper el límite y volverse un papá multiconsultante, pero sí estar en una alerta de qué es lo que está sucediendo. ¿Quién conoce más a un ser humano que no sus propios papás? La mamá. El primer contacto. Eso es muy importante, estar muy atentos a esos cambios y esos ajustes. Interesantísimo eso, la intervención es absolutamente salvadora. Un niño bien estimulado, como toca, esencialmente sin excesos, tiene muchísima proyección y obviamente dentro de su marco de desarrollo es muy útil. Lina.
Doctor, me acabo de dar cuenta que yo soy una mamá multiconsultante. Oh. Me la paso en esas. Bueno, pero son dos cosas muy rápidas. Ya que hablaron de esta primera etapa de los niños, de los lactantes, no fue mi caso, debo ser muy honesta, pero sí he escuchado y visto que otros padres... ¿Cuánto tienen las gemelas? Ya tienen 2 añitos. Ya no ando detrás. ¿Caminaron al tiempo? Caminó primero la que nació primero. Y son muy diferentes la una de la otra. Uf, completamente distintas. La primera pregunta es, muchos padres utilizan pantallas para estimular el movimiento y videos en esas edades en las que ustedes mismos dicen que no ven formas. Y la segunda pregunta ¿es recomendable el yoga en los niños? Bueno, para la primera pregunta, la respuesta es el tiempo que se debe dedicar frente a las pantallas en un niño, en un bebé menor a 1 o 2 años, es 0 segundos. 0 segundos. O sea, nada. Absolutamente nada. Tenemos una afectación de la tecnología que es celular, pantallas, porque es que yo estoy haciendo algo en paralelo y es un oficio o una dedicación al trabajo o a la casa, pero definitivamente lo que está sucediendo ahí es, pongo a mi niño a comer, le genero la pantalla y básicamente solucionar el problema. Y lo va a dejar es más quieto, no lo va a incentivar a una moverse. afectación increíble va a tener. Entonces, el tema es 0. Y una condición con respecto importante para la segunda pregunta, que es lo de yoga, es importante generar esos espacios cuando se tenga un nivel adecuado de conciencia. Hay que entender muy bien qué es el yoga, ¿sí? O sea, eso a partir y el yoga para niños no puede ser gimnasia. Entonces va a tener un nombre distinto y lo venden con un formato de yoga, ¿sí? Pero si es eso, hay que generar conciencia. Parte del trabajo o parte de la línea que tiene que ver con ejecutar y tener la experiencia con el yoga es conciencia. Entonces yo no creo que un niño al año tenga conciencia. ¿Pero a qué edad? Pero adecuadamente. Ellos se van ajustando esto como hacia sus 3, más cuestiones de personalidad, 3, 4 años. Y... Sí, doctora, ya hablábamos ahorita de los temas de alerta, ¿no? Los padres tienen que estar alerta para saber cualquier cosa, si tienen que llevar a su hijo o no al médico o al fisioterapeuta. Pero ¿cuáles son estos síntomas de alerta? Si a los 6 meses no ha caminado, no ha gateado, ¿a qué edad tiene que levantar la cabeza? Y uno de los miedos ¿cuándo más empieza a correr? es el piecito ese que uno empieza a ver cómo que se le van torciendo los piecitos de aquí para acá o de aquí para acá. Ok, bien. Excelente pregunta. Más que el de para aquí y de para acá, es tener en cuenta cuál es el desarrollo habitual. Tenemos un niño que va a permanecer boca arriba. Entonces, si yo espero que él tenga un buen control de tronco, ¿sí? En posición casi que sentado, no voy a esperar que lo tenga en el tiempo adecuado, pues más o menos, entre unos ajustes posturales de 7 meses, 6, 7 meses, ¿cierto? Cuando yo ni siquiera, como mamá o como cuidadora, le he generado la experiencia de ponerlo boca abajo y de decirle a su musculatura extensora, oye, estás ahí, estírate. No le he generado esto. Entonces yo digo, bueno, oiga, me lo va a llevar al médico porque es que no controla tronco. Me lo llevo al médico porque no controla tronco, pero resulta que es que ni yo le he generado la experiencia de tenerlo boca abajo. ¿Y los ejercicios son que ponerlo boca abajo? Pues el posicionamiento es muy importante, generarle la experiencia. Generarle la experiencia sensorial para esto. El contacto, las texturas, las temperaturas, el posicionamiento es básicamente muy importante. La musculatura empieza a trabajar y activarse solamente con el posicionamiento. Hay niños que tienen extremadamente cargados y usted los nota y dice, oiga, y es que lo suelto y llora. ¿Sí? Lo suelto y llora. O al contrario, lo tomo en mis brazos y llora. Entonces la musculatura siempre va a estar trabajando. Y hay una cosa muy importante. El desarrollo cerebral, eso es en doble vía, el desarrollo cerebral se da a partir justamente del estímulo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se necesita, digamos, un componente estructural para saber qué movimiento va a hacer el niño. Usted no puede obligar a un niño a sentarse o a pararse o a gatear si antes no tiene algunos prerequisitos desde el punto de vista neuronal. Por esa razón, estos profesionales dan obviamente esas pautas que no son las que dan en las redes un poco de gente que no tiene ni idea de la cosa. Entonces les da por estimular ahí a la guachapanda y muchas veces eso lo que hace es perpetuar problemas que habría que remontar. Por esa razón estamos respondiendo a sus inquietudes con una profesional.
Siempre que tengan inquietudes, además de las señales, recordemos algunas. Por ejemplo, si el niño se mueve poco, es muy importante. Si el niño se mueve. O si se mueve mucho. Mucho, también lo es. Pero si tiene asimetrías en el movimiento, por ejemplo, que mueve más un bracito que el otro, por ejemplo, que tiene la cabeza tendencia a voltearse más hacia un lado, que potencialmente no responde al estímulo sonoro, por ejemplo, o que no se despierta ante un ruido, qué sé yo, o que no sigue, a pesar de que no se distinguen, digamos, objetivamente los colores y las formas, porque el color es una cosa subjetiva, sí siguen los móviles, un momento en que hay posibilidad de seguir el ruido. Entonces, esto es muy importante. Son señales que, como dice la doctora, pues los papás identifican. Digamos otras, las recomendaciones, y por supuesto, ¿sabe qué? Volvamos otra vez a retomar, por ejemplo, elementos frente a... porque tengo dos preguntas que quería hacerle. Una, el asunto de los caminadores, que a mí me caen gordísimos además. El caminador es en el que meten a los niños con las paticas, así que queda en una rueda que el niño anda. Eso es terrible, eso no debería haber en este mundo. Pero bueno, hablemos de eso y por supuesto recomendaciones. Bueno, básicamente los caminadores en su momento, en los años 70, 80, donde se vinieron como a desarrollar, casi que cumplieron la misma función que cumplen las pantallas hoy en día, porque lo dejo ahí, él se estimula, pseudo caminando, se autoestimula, sí, se autoestimula, y yo puedo hacer lo que quiera o necesite con mi tiempo como mamá o como papá. Entonces, en ese orden, es un tiempo que va perdiéndose. El caminador no es lo mejor, es una posición suspendida del bebé donde no genera experiencias de contacto y donde básicamente el suelo es el que le tiene que generar una presión de abajo hacia arriba para que se tenga estimulación sobre los receptores articulares y el cerebro pueda decir, oiga, existe algo que se llama propiocepción y yo puedo caminar en algún momento. Que es una de las funciones más mágicas que tiene el cerebro, que es el componente propioceptivo, que es el saber dónde está cada parte cuando me muevo. Es a pesar de tener los ojos cerrados, por ejemplo. Y a pesar de no saber qué son. O sea, es como cuando usted está dormido que sabe dónde está el despertador y... No, usted... Es la parte del cuerpo, saber en qué posición está la parte del cuerpo sin que uno tenga que mirarla para subir, para bajar una escalera, para moverse. Uno se da cuenta de la parte del cuerpo como cuando su merced sabe que tiene espalda porque le duele, pero si a uno no le duele, uno no sabe. O piernita, ¿por qué? Tema absolutamente interesante, obviamente de la mano de los especialistas y por supuesto aquí los desarrollamos a partir simplemente de sus inquietudes. Muchas gracias, doctora. Saludos a las... Un abrazo enorme, gracias por la invitación. Saben que la fisioterapia en Colombia es una de las mejores, vamos a estar ahí siempre abiertos. La fisioterapia infantil, lo mejor que hay, estamos como profesionales para servirles. Gracias por la invitación y recordarles que la fisioterapia en Colombia está cumpliendo unos 70 años ya este año. Somos líderes en rehabilitación en toda América. Y decirles que estamos atentos, siempre apoyarles, siempre, y muchísimas gracias. Son de verdad parte de esos equipos interdisciplinarios en los que muchísimos creemos cada vez más. Solos no podemos hacer, eso es en combo. Muchísimas gracias y felicitaciones, van de rumba y la vaina y tal y toda la cosa. La celebración a todo dar, la verdad que sí. Allá estaré. Es muy importante. Muchas gracias, doctor. Mejor no. Hay unas 3 EPS que acaban de mandarle una carta al ministro de la Salud diciendo que la suficiencia de la UPC, es decir, la plata que da el sistema por cada colombiano no es suficiente y que están pues a puertas de dejar el lado. Yo creo que esto amerita discusiones profundas, serias, que se sienten las partes, el gobierno, los hospitales, las EPS. ¿Por qué? Porque en la mitad estamos los asociados no, su merced es asociada. Estamos los afiliados al sistema, que somos todos, y por supuesto no podemos quedar ahí en la mitad, porque sin duda el derecho fundamental es de todos. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.